Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por todas sus bendiciones en este culto hasta este momento. Hemos recibido ya palabra del Señor a través de los cantos tan bonitos, tan hermosos que Dios nos da para expresarle y darle gracias y adorarle. También al ver a los niños, que es también obra del Señor aquí entre nosotros, es de bendición poder ponerlos en las manos de Dios en este tiempo que van a ser instruidos. Y también, pues gracias a Dios que podemos tener un tiempo para abrir su palabra juntos y buscar que el Señor nos enseñe y nos edifique de acuerdo a nuestra necesidad personal y también de acuerdo a nuestra necesidad como iglesia que nos reunimos aquí en este lugar. Y pues doy gracias a Dios porque Él me permite compartir su palabra, que ustedes me permiten compartir su palabra, que el hermano Matt me permite compartir la palabra de Dios aquí. Y pues gracias a Dios por ello. Es una bendición y un privilegio y pues mi confianza está en el Señor y también en el hecho de que Él ha determinado usar la predicación de su palabra en su iglesia para nuestras vidas y de acuerdo a ello también ha puesto a quienes podamos enseñar y predicar. Y pues de no ser así, pues no me atrevería de estar aquí al frente. Pero pues gracias a Dios por su gracia y porque Él así ha querido. Pues como ustedes saben, hemos estado estudiando una porción muy especial de la palabra de Dios, una sección en la Escritura que es llamada el Sermón del Monte, ya que el texto nos indica que el Señor Jesús llevó a una multitud que estaban siguiéndole, estaban escuchándole, les llevó a este lugar especial diseñado por Dios, seguramente desde la creación del mundo, para que su Hijo declarara grandes verdades en cuanto a Dios y en cuanto a nuestra vida con Dios. Y al pensarlo, ¿verdad? Y al leerlo, nunca debe de olvidársenos a nosotros que pues fueron palabras dichas por nuestro Señor. O sea, tenemos la bendición de leerlo en nuestro lenguaje, pero en su expresión original las dijo el Hijo de Dios directamente. Y es maravilloso. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil, pero hay algo especial cuando estudiamos las palabras y los dichos y los mensajes del Señor Jesús. Fue de tanto impacto para uno de los maestros de la palabra llamado John Brown, que él se dedicó a hacer mensajes sobre cada una de le llama los discursos y los dichos del Señor Jesucristo. Es un gran libro para nuestro estudio y aprendizaje, pero este es uno, sin duda, de los más grandiosos. Les invito a que busquen ahí en Mateo 5 nuestro texto. Estamos en la primera sección del sermón, conocido como las bienaventuranzas o las bendiciones. Y este es como el preludio
a todo lo que va a seguir diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer esta primera sección del capítulo nuevamente. Nos ayuda mucho estar repasando una y otra vez la palabra del Señor. Se vuelve cada vez más familiar a nuestro entendimiento y pues sabemos que el Espíritu Santo puede tomar su palabra, inclusive, hermanos, a pesar de lo que diga el predicador. A veces con lo que diga el predicador. Pero el Espíritu Santo puede tomar su palabra también a pesar de lo que diga el predicador. Ahorita me vino a la mente hace unos días el pastor de las hermanas que vinieron a ayudar con el Congreso Femenil de la Iglesia Wood Creek. Él vino la semana anterior y estuvo trabajando en la casa. Y estábamos platicando de una hermana que tiene una misión en Honduras y que de momento no tiene un pastor. Y ella pues también respeta la autoridad varonil en el pastorado y dice que mientras hay un pastor o Dios levanta un pastor o prepara un pastor y pues bueno, estamos orando por todo eso, ella ella de una manera muy especial les dirige cada domingo en la lectura de la palabra. Y eso hacen en sus cultos. Leen la palabra de Dios y leen la palabra de Dios y oran, cantan y vamos. Y Dios está bendiciendo. Claro que, como decía hace unos momentos, es necesaria la enseñanza. Entonces esperamos que el Señor pronto nos permita ver su solución en ese lugar. Pero al estar leyendo, no lo hagamos mecánicamente. El Espíritu de Dios siempre honra la palabra de Dios, hermanos. Y si nosotros estamos leyendo la palabra sinceramente, deseando que el Señor nos enseñe, ¿saben qué va a pasar? Lo va a hacer. Dios es un buen Padre. Es un buen Padre. Él da pan a sus hijos que se lo piden. Entonces, vamos a leer estas bienaventuranzas una vez más, Mateo 5, y vamos a darle lectura hasta el versículo 12, aunque hay un pequeño debate donde terminan las bienaventuranzas, pero nosotros vamos a incluir el versículo 12. Dice así, todos juntos, por favor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos permites aquí en este lugar para abrir tu palabra. Señor, gracias que podemos tomar estas palabras que tú dijiste verbalmente y en presencia de tus seguidores. Gracias porque hoy las leemos y por tu Espíritu recibimos bendición a través de ellas. Bendice en esta hora nuestra meditación. Señor, tú sí conoces
la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Padre, ante ti no podemos ocultar nada. Señor, tú conoces los corazones que necesitan salvación. Padre, sabes quiénes necesitan rendirse ante ti como Señor y Salvador y su único Rey. Padre, también conoces a quienes necesitamos ser exhortados por tu palabra, quienes necesitamos corregir cosas en nuestra relación contigo, nuestro andar. Padre, tú conoces todas las cosas. Entonces, Señor, pedimos que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción de nuestras mentes y nuestro corazón y que podamos atender a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dijimos que este sermón en ocasiones ha sido llamado las normas del reino. Veíamos en algunos mensajes introductorios que especialmente esta sección de las bienaventuranzas contiene indicaciones directas que hablan del reino de Dios. Y aprendíamos también que en los versículos anteriores a este capítulo, el capítulo 4, y bueno, desde Juan el Bautista, se empezó a hablar de la necesidad de una preparación para el reino de Dios que se había acercado y el Señor Jesús que viene ya anunciando el reino. Y un poco más adelante el Señor Jesús declararía que el reino no solamente estaba entre ellos y que se había acercado a ellos, pero algo que nosotros podemos entender aún mejor, que el reino estaba en ellos. Hemos aprendido también, hermanos, que hay diferentes aspectos del reino de Dios. Por supuesto, todo el reino de Dios gira alrededor de la persona del Rey, ¿sí? El Rey, el Señor Jesucristo, Él es el centro del reino de Dios. Él es también el centro de nuestras vidas. La llegada del Señor Jesús, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, es que Él es el Rey, que es el Hijo del Rey. Él es el que es declarado el Hijo de David. Él viene a proclamar el reino de Dios en este mundo y empezamos a entender que este reino es un reino que implica la salvación de los que pertenecen a ese reino. En el antiguo pacto hubieron aquellos reyes que Dios puso. Estuvo el gran rey, el segundo rey, pero el gran rey de Israel, el rey David, quien la Escritura describe como un hombre conforme al corazón de Dios, y él buscaba que el pueblo llegara a tener ese corazón. En los salmos escritos por David vemos que él busca animar al pueblo a entregarse a Dios de corazón, a buscar esa relación con Dios. Algunos hermanos han descrito al rey David como un gran predicador del Evangelio en el Antiguo Pacto. Y el libro de Hebreos nos enseña que en el Antiguo Testamento también se les predicó el Evangelio a ellos. Claro, está hablando en particular a una generación que fueron incrédulos, fueron desobedientes y pues quedaron fuera de la promesa de Dios. Pero en general el Evangelio es predicado en el Antiguo Testamento. De hecho, los primeros sermones del Nuevo Testamento, todos están fundamentados
en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque Romanos y Efesios y Gálatas y Hebreos y todos estos libros, los mismos evangelios, aún no se habían escrito. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, en donde vemos los mensajes de los apóstoles, en donde ellos están predicando a Cristo, están predicando el Evangelio, están usando el Antiguo Testamento. Tal vez uno de los mejores ejemplos de esto es Felipe. Y a él le toca ir a enseñar, ¿verdad? De hecho, estaba ocurriendo algo similar a lo que estábamos hablando hace unos momentos, el efecto de la lectura de la palabra de Dios. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo lo sacó de una reunión impresionante donde estaban habiendo conversiones y Dios estaba trabajando, y lo llevó a un lugar en el desierto. Y lo llevó a estar en un lugar preciso, en el momento exacto, para ver a un hombre de Etiopía, de África, ¿no? Venía de Jerusalén y venía leyendo el Antiguo Testamento, venía leyendo el libro de Isaías. Y estaba leyendo la porción de Isaías que profetiza la muerte substitucionaria de Cristo y cómo Él llevaría el pecado de otros, y que esos por quienes Él llevaría el pecado, ellos serían fruto, ellos escucharían de su justicia. Y Felipe se une a Él y el hombre le pregunta, le dice, oye, este profeta, ¿de quién está hablando? Y de Isaías. Le predicó el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso decimos, en el Antiguo Testamento, por supuesto que hay Evangelio, está lleno de Evangelio, aunque era un tiempo en donde, pues, primeramente estaban bajo la dirección de Moisés y el pacto de la ley, y después, aunque eso continuaría, se añadiría otro nivel de autoridad, vendría la solicitud de reyes. Toda la historia de los reyes realmente se puede decir que después de David todo fue declive. La gracia que Dios le mostró a David y las misericordias de Dios a David, pues son las que anhelamos nosotros hoy. Y su reinado fue tipo limitado, tipo muy corto del reinado de su descendiente, el descendiente que Dios le había prometido que vendría, el Rey Jesús. Nosotros, amados hermanos, no creemos que haya sido error lo que Pilato escribió sobre Jesús. De hecho, la Escritura lo recalca. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, ciertamente, su reinado, a como lo conocemos nosotros, es muy distinto a los reinos de este mundo. Pero bueno, él también anticipó eso, le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, sino los míos se levantarían y pelearían por mí. El reino de Cristo es eminentemente, principalmente y sobre todo un reino espiritual. Nuestro problema en asimilar eso es que somos todavía muy terrenales. Y se han desarrollado inclusive escuelas escatológicas y teológicas aferrándose a lo que querían los judíos, a un rey terrenal que derrotara a los romanos, les estableciera política y económicamente como un poderío mundial, como lo fue bajo David y después bajo Salomón,
con extensiones imperiales muy a modo del antiguo mundo. No como las superpotencias de hoy en día, que duran 200, 300 años. No. Estos eran reinos milenarios. Esos sí eran reinos milenarios. Egipto, Babilonia. Eso querían. Un día hay un aspecto del reino que no es evidente aún. Existe lo que llaman los teólogos el ya y el todavía no. Y también aplica en este tema del reino. Efectivamente va a haber un día cuando el Rey Cristo se va a manifestar a todos como quien es, como lo que es. Y toda rodilla se va a doblar. Todos los príncipes y reyes del mundo, todos los presidentes, todos, porque el Padre así lo ha declarado, hermanos. Dios ya exaltó a su Hijo ahora. Eso no es futuro, eso ya es ahora. Dice el apóstol Pedro en el sermón del Pentecostés, el que ustedes crucificaron, ¿saben qué le pasó? Dios lo ha exaltado y Dios le ha declarado Señor y Cristo. Aprendíamos que esa palabra Cristo es la que identificarían los hebreos con Rey, el ungido. Por supuesto que es el Rey ungido y es el sacerdote ungido, pero Cristo es Rey ya ahorita. ¿Saben dónde está sentado? En el trono de Dios. ¿Saben qué les promete a los suyos que son obedientes y que perseveran y que creen en Él? Me decía el hermano Lemley, Danny, esta es una de las promesas más grandes de la Biblia. Digo, ¿cuál, hermano? Que Cristo te diga, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. No estamos hablando de un trono de oro o de joyas o de cosas terrenales temporales. Estamos hablando del trono de Dios. ¿Y cómo es eso? No sé. Entonces hay un aspecto futuro del reino cuando será evidente el reinado del Señor Jesucristo, pero para nosotros los que creemos, Él ya es nuestro Rey. No solo eso, es nuestro Dios y se llama Jesús. Vimos que estas bienaventuranzas están como enmarcadas con referencia al reino. ¿Sí? Lo veíamos en la introducción y luego el versículo 3 que empieza, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 10 volvimos a ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego estudiamos un poco de esto y vimos varios pasajes donde el Señor equivale el reino de Dios con el reino de los cielos. Sabemos que hay en especial una religión que hace una gran división de sus feligreses en base a las diferentes descripciones del reino, y dicen ellos, y no lo tienen que estudiar. A veces no quiero mencionar a las sectas para no incitar a que vayan a ver si es cierto o no.
Créanme, ahí está, ellos tienen una división en las diferentes secciones que ellos tienen del reino. Bueno, no les voy a decir más. Hay un rey, hay un reino, hay un pueblo, hay una esposa, los salvos de todos los tiempos. Conformamos el reino de Dios, amados hermanos. Entonces, nosotros, entendiendo eso, hemos tomado estas palabras del Señor Jesús como para nosotros. Si tienen que ver con otra cosa, otro tiempo, otras personas, pues es bonita lectura. Pero si tienen que ver con nosotros, porque somos parte del reino de Dios y del reino de los cielos, entonces cobran un valor tremendo. El hermano Martin Lloyd Jones en su comentario dice que a través de los siglos de la iglesia cristiana, cuando el pueblo de Dios de todo corazón ha buscado meditar y aprender y vivir de acuerdo al Sermón del Monte, invariablemente Dios ha hecho cosas grandes en medio de ellos, porque primero está haciendo grandes cosas en ellos. Ya estuvimos viendo lo que significa pobres en espíritu, esa situación de bancarrota espiritual, manos vacías, nada que aportar a la salvación. El rey la tiene que dar, hermanos. Nosotros somos mendigos ante el trono de Dios. Somos peores que eso realmente, pero dejémoslo en mendigos. Porque si nos ponemos a describir nuestra característica pecaminosa sin Dios, el cuadro que pinta Pablo ahí en Romanos 3, ahí sí lo pueden ir a buscar. Romanos 3 es un cuadro aterrador. No ahorita, no lo busquen ahorita. Y se queda corto. Ahorita me acordé de un hermano Heriberto, allá en Semilla, en McAllen, la iglesia Semilla en McAllen. Él es chilango y aun cuando predica se le oye todavía. Y dice, somos unas ratas, bros. Cuando lo oí dije, wow, qué atrevido, ¿no? Es cierto. Estas bienaventuranzas nos han hecho ver lo que no tenemos, lo que por nosotros mismos carecemos y que nos hacen absolutamente dependientes de la gracia de Dios para alguna cosa buena. Gracias a Dios que nuestro Padre Celestial es el que da toda buena dádiva. Y gracias a Dios que hemos recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús y hemos llegado a creer en Él. Primeramente llegamos a ver nuestra condición que nos describe aquí estas bienaventuranzas. Curiosamente, empieza con la palabra bendecido, pero luego da una descripción que nos lleva a la examinación personal y no nos sentimos tan bendecidos al momento. Es un proceso. Es un proceso. Es lo que decía también el doctor Martin Lloyd Jones. Él, antes de ser predicador, fue doctor. Dijo, el dolor es un maravilloso
diagnosticador del problema que tenemos. ¿Sí? Vamos con el médico, decimos, me duele aquí. Si él nada más se ocupa en resolver el dolor que tenemos y no la causa de ese dolor, pues nos puede ir muy mal. Pues algo así hace la palabra de Dios en nosotros. No como el mal doctor, sino produce ese dolor que nos lleva a ver la causa de nuestro mal y a recibir la gracia de Dios que necesitamos. Y amados hermanos, esto tiene que ver en algunos aspectos con el inicio de nuestra vida cristiana y también tiene aspectos que ver en la continuación de nuestra vida cristiana. Está el arrepentimiento inicial ante Dios, cuando por la palabra de Dios Él nos revela nuestra pobreza espiritual. O sea, no tenemos nada que aportar para nuestra salvación. Estamos en bancarrota. Pero luego el Evangelio nos muestra uno que tiene todas las riquezas en gloria. Tiene toda la justicia que necesitamos, tiene toda la santidad que necesitamos. Y cuando lo vemos, y uso esta palabra que usa la Escritura, el ver, es el creer. Cuando creemos que Cristo es aquel que tiene todo lo que necesitamos, adivinen qué, lo recibimos. Ahí viene la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces nos hacemos la pregunta: ¿hemos visto nuestra pobreza espiritual delante de Dios? Y esto no se trata de decir, sí, yo sé que he pecado. Sé que he pecado bastante. Pero hay otros que han pecado más que yo, ¿no? Todavía no nos vemos como debemos de vernos. Debemos de ver que sin la provisión de Cristo estamos perdidos completamente. Luego vimos que los que lloran reciben consolación. Y esa consolación es la bienaventuranza. El llorar. Hay un llorar que no sirve de nada, ¿eh? Pero cuando Dios nos muestra cuánto le hemos fallado, cuánto le hemos ofendido, cuán ingratos hemos sido, y eso nos lleva a esa contrición que lleva a fe en Dios, no a desesperar de Dios, sino a fe en Dios. Ese lloro recibe bendición, bienaventuranza, felicidad. Luego, los mansos también, esa característica que mientras más tratas de tenerla, menos la tienes. Es una de esas cosas como la humildad, ¿sí? Ya llevo 4 años aprendiendo a ser manso y ahí voy bien. A mi papá le gusta decir, yo soy el presidente del club de los humildes. A propósito, manda saludos. Ayer hablé con él. La Biblia nos presenta hermosos ejemplos de la mansedumbre y aprendemos que son características sobrenaturales. Son características que Dios da. El Antiguo Testamento describe a varios hombres mansos, a Moisés, por supuesto, Abraham también, qué mansedumbre poseía. Lo vemos ahí cuando estaba con Lot, ¿no? A ver, Lot,
Pude haberle dicho, Lot, ¿para qué te traje? Pero no. Es una gran lección. Es una gran lección, Abraham, en su mansedumbre. No, tú escoge. Tú escoge. Lo que digas está bien. Yo sé que Dios se va a encargar de todo esto. Aprendemos que no se trata de debilidad, al contrario. El tener mansedumbre es tener la fortaleza más grande. Es tener esa característica del Señor Jesucristo, de poder sobrellevar todo y seguir cumpliendo la voluntad de Dios. También hemos aprendido que estas bienaventuranzas y estas características no son para super cristianos. O sea, digo, sí los hay. Bueno, sí los hay. Bueno, no. Sí los hay en un sentido y no los hay en otro. No los hay en el sentido que en la gracia de Dios estamos todos en el mismo plano. Pero, sin duda, hay hijos de Dios que nos sirven de ejemplo y nos sirven de inspiración. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, o en lo que yo de Cristo. Y por eso es sano leer biografías de puritanos y de hermanos que han servido en el campo misionero y de personas a quienes Dios ha usado para avanzar en el reino de Dios. Sus vidas siempre pues nos pueden incomodar, nos incomodan, pero podemos aprender esas características. Por eso digo que parece que hubieran super cristianos, pero en ese sentido nada más de que son buenos ejemplos. Pero todo el potencial espiritual que hubo en ellos los hay en cada uno de los que somos hijos de Dios, hermanos. Dios te dará todo lo que necesitas para hacer su voluntad. No sé qué sea esa voluntad. Ciertamente no es lo que yo pienso para ti y probablemente tampoco es lo que a veces tú piensas para ti. Pero para lo que eso sea, tienes todo el poder de Dios a través del Espíritu de Cristo para primero serlo y después para hacerlo. De la promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si analizamos el contexto de ese pasaje, no era hacer cosas muy glamurosas y llamativas y numéricamente grandes, no. Pablo acababa de decir, ¿saben qué? Yo sé vivir en toda situación. Sé vivir con mucho y sé vivir sin nada. Pero no soy yo. Es la gracia del Señor en mí y es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces estamos empezando a concluir que estas bienaventuranzas, estas bendiciones son resultados de condiciones espirituales por las que Dios nos lleva en nuestra vida. El problema muchas veces es que rehuimos. O sea, Dios nos muestra algo, nos habla algo, nos da convicción acerca de algo y estamos de acuerdo, pero decimos luego. O decimos sí, pero ahorita no. O cualquier otra forma de responder que no es sí, Señor, ya, adelante.
Recordemos, amados hermanos, que es muy probable que Dios no nos va a hablar otra cosa mientras no obedecemos lo que ya nos dijo. O sea, podemos aprender, seguir aprendiendo muchas cosas de la palabra y de Dios, y teología y todas esas cosas. Pero que Dios te hable a través de su palabra, tú y yo tenemos que obedecer si vamos a recibir más. Es como si Dios nos dijera: ¿me estás pidiendo que te enseñe otra vez? Si todavía no haces lo que te dije. Otra vez mi papá da la ilustración, perdón que lo estoy metiendo mucho hoy, pero eso pasa cuando platica uno con él. Del pastor que llega y que habló a los hermanos sobre su dar, ¿no? Su dar económico al Señor. Y el otro domingo, otra vez, el dar económico al Señor. Luego otro domingo, el dar económico. Y ya al fin uno de los hermanos de la iglesia: oiga, pastor, ya estuvo bien, ¿no? O sea, ya. Dice: ¿por qué está predicando nada más sobre el dar económico? Entonces es que no puedo ir a otra cosa hasta que no aprenden lo que les estoy enseñando. Algo así. Algo así. Entonces, lo comento porque estas bienaventuranzas ya las vimos. Ya fueron enseñadas. ¿Cómo estamos respondiendo ante Dios? No es aquí. O sea, las cuentas no son con el pastor. Bueno, tal vez un poco. Pero lo principal es ante Dios, lo principal es espiritual. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Hoy nos toca la de hambre y sed de justicia. Inmediatamente hay algo que nos llama a leer esta bienaventuranza, porque lo describe con algo muy íntimo para nosotros. Dice hambre y sed. Si no comes y no tomas agua, te mueres. Es la manera en que sustentamos nuestra vida. Claro que, por obvias razones, yo no estoy en ninguna condición para hablarles de hambre. No, ni por poco, vaya. Los términos en que se dieron este mensaje, la gente sí sabía lo que era hambre, hermanos. Sí lo sabían. Hoy hay clasificaciones de pobreza extrema y sí son muy lamentables, y Dios nos ha permitido verlo, pero no es nada comparable a los tiempos de Cristo. No, hombre, Jesús les dio de comer un día y ya no lo querían dejar. Nos dice el pasaje que por el pan que estaban recibiendo ya lo querían hacer rey. Ya tenía 5,000 gentes organizados por mini escuadrones listos para... El problema principal de un ejército en el mundo antiguo era el alimento. Era el alimento. Ellos sí sabían lo que era hambre. Pero tratemos de entender esta figura que usa la Escritura. No solo el Señor Jesucristo, por toda la palabra está el tema del hambre y de la sed. Hay un caso, y como suele pasar en la Biblia, las primeras ocurrencias de algo en la historia bíblica muchas veces nos dan la trayectoria que va a seguir ese asunto en la Biblia. Claro que nos acordamos de
el comer en el huerto del Edén. No se habla mucho de lo bueno que comían, pero sí hay un énfasis tremendo sobre aquello malo que comieron. Y un poquito más adelante también nos acordamos de esa historia de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan? Un día llegó Esaú con una hambre espantosa. Le dice a su hermano: oye, dame de ese guiso, dame de ese potaje que estás haciendo, porque si no me muero. Jacob, el usurpador, dice: bueno, está bien, a ver, ¿qué es lo más valioso que tienes? Tu primogenitura. Dame tu primogenitura y te doy el plato. Ni lo pensó, vaya. ¿Por qué? Porque se moría de hambre. Estaba dispuesto a cambiar lo más valioso que tenía por saciar su hambre. ¿Qué tal en el desierto? El pueblo de Israel les empezó a dar hambre. Nos sacaste aquí al desierto. Que muramos, allá teníamos cebollas y ajos y cosas bien ricas para comer. Llama mucho la atención la dieta que querían, a la que querían volver. Bueno, Dios les mandó el maná. Luego tuvieron sed. Dios, ya querían matar a Moisés. Moisés, nos sacaste aquí a morir, no tenemos agua que tomar. Ahora sí colmaron a Moisés. Dios les dio el agua. Hambre y sed. Ahí van a través de la Biblia siendo temas bien importantes. Cristo, en el Nuevo Testamento, sacia el hambre de esa multitud 2 ocasiones. Cristo diría, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Y empezamos a ver a través de esta bienaventuranza que lo que nos está describiendo aquí es el anhelo vital de Cristo. Aquello por lo cual estaríamos o estamos dispuestos a entregar lo más valioso que tenemos, porque si no, nos morimos. Y que estamos dispuestos a quitar a quien sea. Lo que sea, por obtenerlo. Hambre y sed. El salmista David conocía muy bien esto en sus huidas de Saúl, que buscaba matarlo. Una de las regiones donde se refugió muchas veces fue en el desierto judío, ahí un poquito al sur de Jerusalén, ahí cerca de Qumran. No hay mucho que comer por ahí. Agua. Llevaban sus cántaros de agua. Pero él escribiría esas líneas tan hermosas como el siervo busca o brama por las aguas. Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Has tenido hambre y sed de Dios? No hay bendición sin ello. Esto es muy importante.
Hemos dicho que estos son un proceso en el cual viene la bendición. A veces es un proceso del cual ni estamos conscientes. Es como la nueva vida que Dios da. Nicodemo dice, a ver, explícame bien cómo es eso. Es como el viento. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero lo que sí sabes es que te afectó. No sabes cómo fue que escuchando la palabra de Dios, tal vez en un folleto, tal vez en tu mamá, tal vez un amigo, tal vez aquí en el culto de la iglesia, no sabes cómo, pero de repente empezaste a necesitar el pan que sí da vida. No sabes ni cómo fue que Dios orquestó el que lo escucharas, pero Dios lo orquesta, hermanos. Dios es el que causa en nosotros el hambre. Dios es el que causa en nosotros la sed. Su gracia es aquello que nos permite ver cuán destituidos estamos. Jesús le era necesario pasar por Samaria para ir a ese pozo, en ese lugar, donde se encontraría con una mujer que pensaba que ella le iba a quitar la sed al Señor. Pero en una plática de Dios con ella se dio cuenta que la que necesitaba agua era ella. Por supuesto que estos son representativos de aquello por lo cual vivimos, hermanos. ¿Qué es nuestro pan? ¿Qué es nuestra agua? ¿Qué es lo que nos levanta y nos hace movernos y trabajar e ir y hacer todos los días? ¿Qué es aquello que nos da la energía para vivir y para hacer? Este es un asunto de sincero autoanálisis. Si la respuesta a esas preguntas es cualquier otra cosa, puede ser medio buena, puede parecerte muy buena, o en algunos casos puede ser una cosa bien mala. Sea lo que sea, pero si no es Cristo, no eres bienaventurado. Estamos aprendiendo que los únicos bienaventurados, dichosos, felices espiritualmente, los únicos que les es posible esto es a los hijos de Dios, amados hermanos. Nadie más. Hay la felicidad pasajera, momentánea, de muchas cosas en el mundo. Algunas son más momentáneas que otras, como las adicciones, la felicidad que, entre comillas, reciben sus adictos, se les pasan unas horas. El hermano Bill Britt narra cómo cuando estaba en la prepa y Dios le había salvado, los del equipo de fútbol le decían, vente, vamos a tomar. Y que le dice él a ellos, ¿para qué? Dice, porque pues te vas a sentir bien a todo dar. Dice, ¿para qué? Dice, bueno, para que la pases bien. Dice, ¿y luego qué sigue? Pues bueno, al rato, pues sí, ya te sientes un poco mal.
Dice el hermano Bill, que le contestaba a sus amigos: si yo quiero la felicidad que tú me ofreces, yo me daría un golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Más rápido. Vomitaría yo, me sentiría mal al otro día, un dolorzote de cabeza. Muy rápido. Otros duran un poco más. Otros que entre comillas no son tan malos. Trabajo. No es malo trabajar, es bueno trabajar. Pero si el trabajo es lo que te sacia y siempre andas detrás de lo siguiente que vas a lograr en tu trabajo, no vas a ser feliz. La Escritura dice: ¿por qué trabajáis para lo que perece? Aquí va una que sí está gruesa. Los hijos. Wow. ¿Pueden tomar el lugar de Dios? Jesús no dejó sin voltear esa piedra. Dijo: el que no dejare a padre, madre, hijos, hijas, por causa de mí, ¿qué? Ahora, el odiarlos no es como el mundo odia. Pero está diciendo que en comparación con nuestro amor y nuestra necesidad de la persona de Cristo, en comparación, pareciera que los estamos odiando, porque estamos poniendo primero a Dios. Dices: ¿eso cómo se ve? Bueno, pues asegúrate que tus hijos sepan que Dios es primero en tu vida y en tu casa. ¿Cómo? Viniendo a la iglesia para empezar. Si viniste hoy, qué bueno. Los que nos están viendo por tele, aguas, ¿eh? ¿No? No es lo mismo tener la tele prendida y que tus hijos anden por ahí, dices que ya los llevaste a la iglesia, a traerlos, a que oren por ellos, a que les compartan la palabra de Dios. O que te levantes media hora más temprano, o una hora, o hora y media, no sé, para que tengas listo algo que compartirles media hora antes de lo que normalmente se levantan para ir a la escuela. O, si prefieres en la noche, pues bueno, llevarlos a acostar un poquito más temprano para orar con ellos y leerles la palabra antes de dormirlos. O si hay uno que madruga y otro que desvela en la pareja, pues ahí se reparten. Hambre y sed de justicia. La justicia en la Biblia es una palabra muy interesante, hermanos. Es la misma palabra que a veces se traduce justicia y a veces se traduce justicia. Lo digo así porque en otros lenguajes a veces se traduce con diferentes palabras. A veces se traduce como rectitud y a veces se traduce como justicia legal. Y en el español se traduce en ambas situaciones con la misma palabra. Y bueno, aquí nos ayuda en nuestro estudio del pasaje, porque efectivamente justicia aquí es lo mismo que salvación, que tiene hambre y sed de salvación. Hay varios salmos, no lo vamos a leer porque tenemos un poco corto nuestro tiempo, pero hay varios salmos en donde se habla de la justicia que Dios nos da y de la salvación con la que Dios nos da en líneas paralelas. O sea que
que una significa lo mismo que la otra. Pero si han estado aquí en la iglesia un rato, saben que la palabra salvación también es una palabra enorme, que abarca muchísimos aspectos de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces el decir que aquí justicia equivale a salvación no nos ayuda tanto. La justicia en la Escritura la vemos en dos sentidos. Uno, la que Cristo hace por nosotros delante de Dios, la que Pablo describe allá en Romanos, es el tema grande de Romanos, como nuestra justificación. La vida, la muerte de Cristo puesto a nuestro favor delante de Dios, por la cual, esto es bien importante, Dios nos recibe como justificados y por ello Él ahora nos perdona. Estábamos cantando hace un ratito sobre cómo Dios olvida nuestro mal. Y hay un pasaje que habla de que lo sepulta en lo más profundo del mar. Y cuando entendemos eso, aligera grandemente nuestro corazón y somos bienaventurados cuando lo entendemos. Pero ese proceso costó la vida de Cristo. Dios olvida nuestros pecados, pero nosotros nunca debemos de olvidar lo que costó para que Dios olvidara nuestros pecados. Y por eso esta mesa está aquí hoy. Vamos a recordar que fue por nuestros pecados que Cristo murió para justificarnos ante Dios. No hay nada que podamos añadir a la obra de Cristo para salvarnos. Su obra en la cruz, su vida perfecta, primero, de obediencia, fiel, siempre haciendo la voluntad de su Padre, haciendo lo que debió de haber hecho el primer Adán y no lo hizo. Lo hizo Cristo, el segundo Adán. Vivió una vida bajo las reglas humanas. No usó su poder como Dios para salir de sus tribulaciones, para salir de sus tentaciones. Usó la palabra de Dios, puso su fe en Dios. Ahora, ¿cómo puede hacer eso siendo Dios al mismo tiempo? No lo podemos explicar, es un misterio el ser de Dios. Pero lo que sí sabemos es lo que dice la Escritura, que fue tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa vida de perfecta obediencia la presenta como el Cordero sin mancha delante de Dios. No fue poco el precio, fue un gran precio. Y Pablo va a decir que lo que se derramó en el Calvario fue sangre de Dios. Ese fue el costo para que Dios olvidara nuestros pecados o perdonara nuestros pecados. Esa justicia es la que Cristo nos provee delante de Dios, delante de Dios. En teología, la justificación, la definición que se da, es el acto soberano de Dios mediante el cual Él declara justo al pecador que cree en Jesús. Todo por su gracia. Que Dios nos ve como si no hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque Cristo tomó todo en nuestro lugar. ¿Tienes hambre y sed de esa justicia? Si lo has tenido, eres bienaventurado y estás siendo saciado. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto, eso se llama justicia imputada. Cristo lo hace ante Dios. Pero no hay justicia imputada sin lo que se llama santificación en las Escrituras o
justicia impartida. Y ambas están hablando aquí. Está hablando de un efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, en las que nos damos cuenta de nuestra extrema necesidad de hacer siempre la voluntad de Dios como lo hizo Cristo. Sí, lo acabo de decir. Hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Sí oyeron? Eso es un problema. Porque no siempre hacemos la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que Dios obra todas las cosas de acuerdo a su gran voluntad, ¿verdad? Pero estoy hablando de lo que pasa en nosotros. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, el querer que Dios cumpla su propósito en mí hoy y cada día, el anhelar eso, el necesitar eso, el que eso sea el sustento y lo que provee la energía para mi vida. Eso es positivamente. El querer que se haga en mí la voluntad de Dios cada día. Como decía ese hermano, Dios, hazme lo más santo, lo más justo que puede ser un pecador redimido por tu gracia. Esa debe ser nuestra meta. En un sentido, lo que Cristo ya hizo por nosotros nos hace perfectos. ¿Sí? En Cristo, ante los ojos de Dios, somos ya perfectos. Pero hay otro aspecto en que todavía no somos perfectos. El apóstol Pablo enseñó grandemente sobre este tema. Lo que somos en Cristo y lo que queremos ser en nosotros, en Cristo. Y no podemos perder de vista ni una de las dos. Es una tensión teológica que debemos de mantener todos los días. Soy salvo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, por medio de la fe, más nada. Punto. Pero yo necesito vitalmente hoy vivir con Cristo. Yo quiero esa justicia de Cristo en mi vida. Negativamente es no desear el pecado. Positivamente es querer hacer la voluntad de Dios y vivir como Cristo. Negativamente es no desear el pecado. Deja tú de hacer el pecado, desearlo. Dices, ¿a poco eso se puede en esta vida? Había un señor que estaba tirando al blanco y después de un rato empezó a tirar a un lado, así. Y llegó alguien y le dijo, oye, ¿por qué estás tirando a un lado? Es que me vino a decir el compañero que no hay un tiro perfecto, entonces, pues, ¿para qué me esfuerzo? Sí, a veces así razonamos. Oye, es una broma, pero es una broma triste. Porque a veces sí pensamos, oye, pues nadie es perfecto, ¿no? Estamos defendiendo nuestra pecaminosidad y el no hacer la voluntad de Dios. Eso es no estar con hambre y sed de la justicia. Ahora alguien puede estar pensando, bueno, pues todo esto es algo espiritual, es lo que necesito yo delante de Dios y es lo que yo necesito en mi vida diaria, pero yo realmente al leer ese pasaje pensé que se refería al mundo en el que vivimos, de toda la injusticia que hay.
tantito. Ya viene el día, ya lo dijimos hace rato. Va a venir el día cuando la justicia, cuando todo va a recibir su lugar. El día en que Dios termine de reconciliar consigo todas las cosas en Cristo Jesús, como lo dice Colosenses. Nos desesperamos con la injusticia que vemos en nuestra propia vida, primero, así debe ser. Nos desesperamos por la justicia que vemos a nuestro alrededor. ¿Es correcto? Pero un día no va a ser así. Un día el Rey viene. Todo va a cambiar. El cielo se describe como el lugar donde no hay injusticia. El salmista lo entendía. Veía todo el problema que había en el mundo, veía los problemas en sí mismo y dijo, yo voy a estar satisfecho con tu justicia y cuando despierte a tu semejanza. Pero estamos en ese proceso ahora. Tenemos que preguntarnos hoy cómo está nuestra hambre y cómo está nuestra sed de ser como Cristo hoy. Si es que ya tuvimos hambre y sed para venir a Él. O quizá hay alguien hoy que dice, yo no tengo justicia delante de Dios. Menos justicia personal, más que mi propia justicia. Y ya entiendo que eso no vale de nada. Al contrario, es pecado, son virtudes, son vicios espléndidos. Yo necesito a Cristo como mi Salvador. Para mi vida, me muero sin Él. Gracias a Dios. Si ese es tu corazón hoy, porque la Biblia dice que vas a ser saciado. Cree en el Señor Jesucristo y serás saciado. El que come del pan que yo le daré, no va a tener hambre otra vez. Más que por más de ese pan. Pero de las cosas pasajeras como las que tenía esa mujer, ella había intentado con 5 hombres saciar su vida. Y Jesús le descubrió su corazón y el testimonio que dio después. Miren, encontré a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho, me conoce como soy y me da su agua. Vengan a verlo. ¿Cómo andamos nosotros en el mundo? ¿Sí saben que hemos recibido lo indispensable para nuestra vida en Cristo? ¿Saben que Él es nuestro pan? ¿Saben que Él es nuestra agua de vida? Es lo que vamos a estar conmemorando en unos momentos. Al tomar esto físicamente, Él dejó esta ordenanza para que recordáramos que nuestra vida depende de Él. Depende de Cristo, su justicia, su salvación. Un pasaje para terminar. Está en Isaías 55. En el versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Aquí el dinero no sirve. Y sin precio,
vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. ¿Cómo comemos si tenemos esta hambre? Venid y oíd. Venid y oíd. Ese milagro de Dios que Él hace en nosotros de la fe es asombrosamente increíble. No lo podemos explicar. Un día estamos sin deseo alguno por las cosas de Dios. De repente oímos que nos hablan. Empezamos a decir, ¿es para mí? No tengo nada que dar. Exactamente, eres la persona indicada. Porque la salvación de Dios, el que piensa que la puede comprar, nunca la puede conseguir. Manos vacías traemos ante nuestro Dios. El hermano Mark Webb habla de esa caravana en el desierto. Iba la caravana y viene otra caravana, están pasando. Y uno levanta su cantinflora de agua y dice, ¿alguien tiene sed? Y uno que está en la otra caravana le dice, no, gracias. Le dice el que trae la cantinflora, a ti no te hablaba, ¿alguien tiene sed? Venid, oíd. A todos los sedientos, Cristo es el agua viva. Cristo llenará el deseo más profundo de tu corazón, pero no con lo que tienes, sino en lugar de lo que tienes. Lo describió el filósofo Pascal con las palabras: hay un hueco con la forma de Dios dentro de cada uno de nosotros. Tratamos de llenarlo con todo, pero solo Dios lo puede llenar. Sed, hambre de justicia. Sed y hambre de ser como Dios, de agradar a Dios, de estar bien con Dios, de ser de Dios. La invitación es a todo aquel que tiene sed, a que venga y por gracia, solo por gracia, reciba todo lo que Dios tiene. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Nos recuerda esta mesa que Él es nuestra provisión. Él es nuestra vida. Él es nuestro todo. Jesús es el Señor. A Él sea gloria.